Estimados amigos, ya estamos con ustedes en vivo, en directo, cuando son justamente, falta pocos segundos para que sean las 18:45. Quería empezar antes de... Bueno, empezar antes no, empezar a la hora, pero por lo menos unos segundos antes, porque siempre nos pilla justo a tiempo. Bueno, bienvenidos a Labranza TV, información con devoción y contando las noticias como usted las contaría. Hemos dicho las 18:45 ahora mismo y estamos en el día 14 de julio del 2025. Y fecha importante, pues cada vez que nos acercamos, o cada día que nos acercamos a esa medición de tiempo que hemos hecho en el día 700, nos acercamos a la victoria de Israel. Estamos en el ciclo de la victoria de Israel. Así que atentos a las noticias porque en cualquier momento puede pasar algo que nos llame verdaderamente la atención, si no es que todo nos llama la atención de verdad, pero particularmente algunas cosas. Así que bienvenidos, un fuerte abrazo. Le paso la palabra a doña Isabel para que nos dé los saludos preceptivos y vamos a pasar rápidamente a los titulares de prensa que yo me sorprende, le digo de verdad, porque estoy tentado a no poner titular de prensa más que el mismo desde hace un año, porque es igual. Lo que dice Hamás sigue siendo lo mismo. Lo que dicen los líderes en diferentes partes del mundo sigue siendo lo mismo. Lo que pasa, que es verdad, que cada vez quedan menos de Hamás. Esa es la verdad, cada vez quedan menos. Dicho esto, don Isabel, la palabra, y cuando pueda nos lleva a los titulares de prensa. Salón, salón, queridísimos amigos de este canal LTV y esta preciosísima y valiente retaguardia espiritual de las FDI. Pues sí, y la diferencia también está en que cada día somos más aquellos que amamos a Israel y que ponemos nuestra voz y nuestro tiempo al servicio de llevar el buen nombre al preciosísimo y maravilloso Estado de Israel. Sí, Estado de Israel, a todo el Estado de Israel. Porque mire, hay muchas personas que diferencian entre el Israel y el Estado de Israel. ¿Y qué diferencia hay? Eso es como las personas que dicen, no, yo no soy anti-israelí o antisemita, soy anti-israelí. Pero si es que es lo mismo. Por eso, o se está con el Estado de Israel o no se está contra ¿Me he equivocado? ¿Se está o no se está? ¿Se está o no se está? Discúlpeme. Aquí estamos a favor siempre. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos ustedes, a mis queridos compañeros, compañeras. Ánimo porque, como dice don José, ya nos queda poco para la victoria. Y como les digo, o estamos posicionados con Israel o estamos en contra de Israel. No queda otra. No queda otra. Digan lo que digan. Y esto sí que es sin equivocaciones. Perfecto estar en el lugar correcto de la historia, que es el de celebrar la victoria de Israel, porque está defendiendo no solamente a su pueblo, sino a todos y absolutamente a todos que queremos la libertad, que queremos la democracia, que queremos la justicia, que queremos vivir definitivamente. Muchísimas gracias y vamos a los titulares. Pues mire usted, vamos a los titulares. Tengo en pantalla dos tipos de titulares. Digo dos tipos en el sentido, por un lado, lo que estamos compartiendo en las últimas horas, desde esta mañana a mediodía, lo que estamos ahora, y estoy viendo en pantalla, ahora se lo voy a poner, lo que está aconteciendo hace 7 minutos que ha dicho el señor Donald Trump. A ver, lo que dice el señor Donald Trump es importantísimo, evidentemente. Cuando habla algo es porque sabe algo. Bien, yo le voy a decir lo que está diciendo. Pero antes permítame dar un repaso muy rápido a las últimas horas de los titulares y después entramos directamente en la actualización. Lo que han dicho, lo que están diciendo y después en el análisis es lo que preveemos que pueda pasar. Así que, primer titular, vamos a hablar acerca de este satélite de comunicaciones. El satélite de comunicaciones más avanzado de Israel fue lanzado por éxito por SpaceX. Este es el satélite que ha sido lanzado con éxito por SpaceX, creo que se dice. Sí, lo estaba pensando ahora mismo, que lo he pronunciado muy mal, disculpen. Es que nuestro inglés
Los ingleses, el que utilizamos aquí a diario, como todos los días. Es muy mal, el muy Spanglish malo, que se llama, ¿no? Muy mal. Bueno, esta es este prototipo, no, esto ya no es un prototipo, esto es una realidad que se ha enviado al espacio y como algo muy importante que cambia, ya le digo, que está cambiando la guerra, ¿eh? Aunque le pueda parecer, hombre, pero está en el espacio, que muy importante. Siguiente titular. Pues Trump espera que el alto el fuego en Gaza pueda solucionarse la próxima semana. Esto lo ha dicho pues hace pocas horas. Aquí tengo enseguida otras cosas que está diciendo. Enseguida va. No sé cómo se dice, no se altere, mantenga la calma, tranquilidad todos, estamos en confianza, estamos en amistad, amigos, familia. El señor Donald Trump está diciendo cosas importantes y, insisto, los datos siempre a veces van delante de las palabras, a veces los datos van delante de las palabras o de lo menos de lo que quisiéramos decir. El señor Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, sigue insistiendo y le está diciendo a Hamás que libere a los rehenes. Oiga, que esto puede parecer maravilloso, ¿no? Bueno, es que es maravilloso que lo diga Abbas, pero es que Abbas es el primo hermano de Hamás. Mira, hasta rima, ¿no? Abbas, el primo hermano de Hamás. Lo que quiere realmente el señor Abbas es tomar el control de Gaza, quitárselo a Hamás, que tiene una espinita ahí, hace muchos años, que los de Hamás arrasaron a los de Al-Fatah, a los del presidente, y cuando digo arrasaron literalmente con ellos, y desde entonces tomaron el control de Gaza, y ahora ha dicho el señor Abbas, pues ahora lo voy a tomar yo, voy a tomar la revancha. Pero no lo hace porque esté interesado en los rehenes. No está interesado ni en los rehenes, ni está interesado en lo que está pasando en Israel. Lo que está interesado es en lo que él pueda hacer de tomar ese control, porque está deseoso, ya le digo, totalmente deseoso de tomar esa fuerza. Y ha dicho además al grupo terrorista que no va a gobernar Gaza después de la guerra, que ceda las armas, y todo esto que parece una cosa maravillosa. En realidad hay un trasfondo en ello que implica el deseo desordenado, si lo puedo decir así, de Hamás sobre sus amigos del alma, amigos que son igualmente que él, salido de los mismos lugares infernales. O sea que cuidado con lo que diga también Abbas, porque tiene otro tipo de connotaciones. Mire, el ex primer ministro Ehud Olmert, no sé si lo pronuncio correctamente, califica la ciudad humanitaria, de la cual se está hablando estos días y esta última mañana estamos hablando de ello, de Gaza, como un campo de concentración. La pregunta que nosotros nos hemos hecho es si este señor, que a mí me recuerda mucho también a la momia, no sé si es una forma de verlo, me da a mí la impresión de que para mí me gustaría me gustaría olvidarle. Olvidarlo, por las sí, frases porque que acaba de decir. es sorprendente. Increíble. Fue un exministro, ¿eh? Increíble. Es primer ministro de Israel, y dice que ha calificado la ciudad humanitaria como un campo de concentración. La pregunta que hacemos nosotros es, me figuro que se referirá a Hamás. Puede ser que al sea campo de concentración el campo de Hamás, ¿no? Donde tienen a los secuestrados. Eso pudiera ser. Eso sí. Con eso podría valer. Me figuro que será así, ¿no? Podría valer. Pues no es así, doña Isabel. Pues qué pena. Qué lamentable, ¿verdad? No es así. Así que 0 puntos, 0 point, no sé cómo se dice eso. No es 1 point, como dicen, sino 0, porque es increíble que diga un exministro que diga algo de este nivel. ¿Qué es lo que dice Hamás acerca de la propuesta? Pues Hamás rechaza propuesta que muestra el continuo control israelí sobre partes de Gaza, incluida la zona de amortiguación de Rafah. Sí, lo que está diciendo Hamás es que está asustado, que tiene miedo, que tiene pánico, que no puede más porque ve cómo avanza. Las fuerzas de defensa de Israel están avanzando de una manera absoluta y ve que se está quedando en cuadro, o sea que no tiene nada. Pero lo que está pidiendo es que Israel salga de todo Gaza, evidentemente, y de momento, como ustedes saben, eso es una imposibilidad por razones técnicas lógicas, y es que mientras haya secuestrados en Gaza, las fuerzas de defensa de Israel no salen de Gaza. Esta es la realidad. Además, en las últimas horas, que vamos a hablar de ello
insisto, en un momento, ¿qué es lo que nos dicen que ha pasado con más de 250 objetivos? Pues más de 250 objetivos terroristas fueron alcanzados en ataques. Los objetivos incluían operativos, edificios con trampas explosivas, depósitos de armas, puestos de lanzamiento de misiles antitanque, puestos de francotiradores, túneles y otras infraestructuras. Sí, aquí ven Les las ha dejado imágenes. llanitos. Totalmente, esta situación que parece que es una feria de fin de Lo semana. vimos ayer. Sí, no es una feria esto de fin de semana, ¿eh? No, lo que está pasando en Gaza es muy serio. Y es tan serio porque Hamás quiere que sea así. Esto no es culpa de nadie más que de Hamás, y esto es muy importante que nosotros lo digamos y lo compartamos, porque esa es la realidad. Además, el ejército ha afirmado que los ataques aéreos que tuvieron lugar ya hace 48 horas, casi, tuvieron por objetivo 35 sitios de Hamás en una zona que se llama Beit Hanun, que es en media hora, en una hora. Lo que hicieron fue lo que no hicieron, vamos a decirle, en un mes, para que diga el nivel de intervención. Un nivel de intervención que, como también pueden ver en las imágenes, pues hombre, la situación no es como para echar cohetes de feria, pero esto es lo que pasa cuando se juega con fuego. Y ya saben ustedes ese refrán muy conocido que dice: el que juega con fuego acaba quemándose. Bueno, lo que está pasando en Gaza es que están jugando no solamente con fuego, que es también literal, sino con la vida de millones de personas. Jamás está jugando con la vida de millones de personas dentro de Gaza y fuera, porque quiere destruir a Israel. Eso ya es como el paradigma que tiene, y todavía sigue. Pero, insisto en este dato, sigue perdiendo Hamás gente. ¿Qué son? Pues mira, estos son los 20 rehenes vivos, quienes serán incluidos en el acuerdo, pero lo sabremos en poco tiempo. Pues todavía no han llegado esos informes médicos que pedían para identificar en cómo se encontraban. Y tanto que pide Hamás, ni siquiera ha dado esto, que sería sencillo, ¿no? Es terrible, ¿no? Y pues exigen, y lo único que le estaban pidiendo era, bueno, pues danos esos informes, y no han sido dados. No Por lo cual no sabemos exactamente, yo digo, cuáles están en esas condiciones que desearíamos. No lo sabemos. Y de hecho, incluso si decidieran hacer el alto el fuego, yo creo que tampoco darían a todas las personas vivas, darían personas fallecidas, asesinadas y algún... Es terrible, o sea, es que solamente de pensarlo no quiero ni repetirlo. Esta es la situación que hay. Entonces, le digan lo que le digan, terrible, y digan los medios de que digan, el hecho es que hay 20 personas que se supone rehenes que están vivos, no se sabe las condiciones que están, y que jamás quiere que se vaya a Israel de Gaza para empezar después, o en un transcurso de 60 días, a soltar por grupos, a soltar así como le digo, a los rehenes. Esto no va a pasar así, ya se lo digo que no va a pasar. La última página que tenemos ahora es algo muy importante, porque mire, por primera vez investigadores de Israel, estas son las esperanzas que tenemos y las motivaciones, han desarrollado una vacuna ARNM contra la bacteria resistente a los antibióticos. Es el grupo de científicos, realmente de médicos, de investigadores, que van a salvar millones de vidas por su trabajo. Mire, esa es la gran diferencia entre el mal y entre el bien. El bien lo que está haciendo es salvar vidas, ayudar a la humanidad, y el mal, representado por Hamás, por Hezbollah, por todos los grupos terroristas, es la aniquilación de medio mundo y parte del otro. Esta es una grandísima diferencia. Permítame que le pase ahora en pantalla, lo tengo puesto aquí, espero que me salga. Vamos a ver, creo que sí. Sí, ahí está. Mire usted, esto es la última información compartida, como ustedes pueden ver en pantalla, como ustedes pueden apreciar, la parte superior, The Times of Israel. Último titular, hace 21 segundos que se ha actualizado. No quiere decir que sea 21 segundos lo que se acaba de decir, pero le estoy diciendo que se mantiene en pantalla hace muy poco tiempo. Si no lo puede leer, don Isabel. Pues Trump afirma que las negociaciones para un cese el fuego van bastante bien y espera noticias bastante pronto. Oiga, fíjese usted lo que estamos diciendo,
Trump afirma que las negociaciones para el cese del fuego van bastante bien. Eso de bastante bien es muy ambiguo, pero hay que tomarlo bajo... Y bastante pronto también. Y bastante pronto. Ha empleado dos conceptos muy importantes, porque el bastante bien y pronto es un indicativo de que algo pudiera pasar en muy poco tiempo. Lo que pasa es que tantas veces ya se ha dicho de que sí, que ahora, de que fin de semana, 24 horas, que claro, ya no puede emplear, y no es que lo digo, no lo digo criticándole, ¿eh? No es crítica. Lo que digo es que ya no puede emplear este concepto de decir, bueno, en 24 horas, porque es que jamás sigue mintiendo y engañando bajo todo punto de vista. Dicho esto, le voy a poner los siguientes titulares que ven en pantalla, que indican pues lo que estamos comentándole, hasta qué punto va la información. Y ahora le voy a hablar del fiscal general. El fiscal general, al señor Netanyahu, le ha dicho que el gobierno debe introducir de inmediato medidas más estrictas contra los jaredíes que evadieron el servicio militar. Hay un enfrentamiento también dentro del contexto de, ¿cómo decirle?, de lo que está pasando dentro de Israel, el frente interno de Israel. Esto está produciendo también mucha presión al señor Netanyahu, evidentemente, y a todos los que están gobernando en Israel. Les sigo compartiendo la noticia, la dejo aquí en pantalla, aquí lo que ha dicho el señor Donald Trump. Mire, un diputado de Hadash-Tal es retirado del pleno de la Knesset después de que Golit del Kibbutz del Likud intentara impedir que hablara en árabe. Mire, ahora mismo hay una presión también dentro de la Knesset, hay unos conflictos graves, unos choques, y le digo la verdad, el mundo árabe dentro de Israel, no todos, esto está clarísimo que no, evidentemente que no, pero hay una mayoría que sigue diciendo barbaridades contra su propio pueblo, porque Israel es también su pueblo. Son árabes israelíes. Pero dicen cada atrocidad, y encima alentando a Hamás y apoyando lo que hace, que han dicho en Israel, oiga, esto no se puede consentir en la Knesset y les vamos a pedir amablemente que salgan. Se les quiere destituir. ¿Se va a lograr o no? Pues no lo sé. Pero esto de los temas de los idiomas, en este país nuestro lo tenemos igual como un conflicto increíble. Sí. Aquí que tenemos varios idiomas diferentes en España. Se habla español, ¿verdad? Pues no se habla solo español. Se habla catalán, se habla en gallego, se habla vascuence, muchos idiomas, entrecomillados, que son maravillosos, estupendo. Pero hay un idioma común en el país, que sé que nos entendemos todos, que más quisiera yo que saber todos los idiomas, pero no lo sé, porque hemos aprendido un idioma común. Por eso somos millones y millones de personas en el mundo que, aunque tengamos otros idiomas, también hablamos en este y nos entendemos. Bueno, pues tanto en Israel, el idioma oficial evidentemente es el hebreo, creo que también lo es el árabe, se entiende todo el mundo en inglés, si usted va en Israel. En el Parlamento están los 3 idiomas. Sí. Oficiales, pero como está la situación, está tan complicada, que ya es una forma de imposición, de decir, pues yo hablo el idioma que tú no entiendes. Y esto ya a algunos le está enfadando muchísimo. Voy a seguir pasando los titulares, permítame, voy a pasar rápido. El señor Katz, el ministro de Defensa, afirma que el ataque de las FDI a los tanques sirios fue una clara advertencia de que Israel protegerá a la minoría drusa en Siria. Seguimos, cuidado con el tema de Siria. Esto no se ha terminado y puede que acabe todavía peor de lo que podríamos pensar. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que sus tropas han dado de baja, lo decimos así, a un palestino armado avistado cerca del asentamiento de Ma'ok Tikbi en Cisjordania. Las tropas de Israel dieron de baja a un pistolero, a un terrorista. Estas son las cosas cotidianas. Es decir, bueno, pues esto no es cotidiano. No podemos decir, esto es lo que está pasando. Esto sí está pasando. Pero esto es lo más terrible que está pasando, a lo cual se está enfrentando Israel, y le digo así, todos los días
en todos los momentos. Bueno, estos son los titulares que yo quería ponerles especialmente en primera plana para recordarlo, y después le voy a comentar algunos datos más, pero doña Isabel va a pasar ahora a la sección de los moderadores, ciertamente, ¿Sí? y después vamos a hacer el análisis, después tenemos a don Marcos, y también tenemos el análisis de doña Isabel, muy esperado, por cierto, ¿eh? Y no lo digo porque tenga que decirlo, porque es que es verdad, muy esperado. Así que si usted tiene el tiempo necesario y apropiado, mantenga la calma, va a escuchar noticias como las decimos aquí, pero además va a escuchar cosas que probablemente, y lo decimos con todo respeto por todo el mundo, no se digan de la misma manera en todos los sitios. Aunque sea la misma noticia, la misma, no se dice igual. Mientras doña Isabel va a pasar a la sección de los moderadores, le voy a poner las ediciones diarias. Son de hace 2 días. ¿Por qué? Porque quisiera que tomáramos en cuenta lo que ha pasado hace 48 horas, 24 horas, para saber cómo estamos en el momento. Porque estamos todos los días. ¿A qué hora estamos por la mañana, Isabel? ¿A qué hora estamos? 6:30. 6:30 de la mañana. ¿Y después? A las 12. 12. ¿Y después? Pues a las 7 menos cuarto, 18:45. Pues fíjese el poco tiempo que hay entre noticia y noticia. Bueno, pues escuche las noticias diarias y en 53 segundos empezamos con el análisis. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Cofundador de Google critica un informe antisemita de la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Centros del universo antisemita, las universidades. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Jamás sin dinero en efectivo. ¿Cómo paga a mercenarios? ¿Cómo paga a mercenarios? Bueno, Hamás está al borde del abismo. Eso ya lo hemos dicho más de una vez. Y además está al borde, como se diría en una película muy conocida aquí en España, al borde de un ataque de nervios. Está en pánico. Totalmente en pánico. Mire, le digan lo que le digan. Los medios de comunicación a nivel global, no es que nosotros tengamos más información que puedan tener los demás, ni mucho, a lo mejor tenemos menos, a lo mejor tenemos menos información, pero como hacemos un análisis pormenorizado, un análisis que tiene por objetivo, que es nuestro objetivo, el que se digan las cosas como se deben de decir, el que se cuenten como se deben de contar. Entonces, la misma noticia, que la podemos escuchar, insisto, en diferentes lugares, adquiere otro matiz en este canal, insistiendo en que no se trata de que seamos mejores. Se trata de que hacemos las cosas de una manera diferente. Y creo que eso es lo que ha permitido hasta ahora que lleguemos a este nivel en el cual estamos hablando de más de 217.000 personas que han puesto su confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque no es porque seamos expertos, informadores, periodistas. No somos periodistas. Y decimos esta frase siempre, gracias a Dios que no somos periodistas. Somos comunicadores. 2 personas normales y corrientes, con una vida normal, como la que usted puede llevar, pero que un día dijeron, a ver, lo que nos cuentan no nos encaja bien las cosas que nos cuenta. ¿No podemos hacer algo para comunicarlo de otra manera? Dijimos, claro que podemos hacerlo. Y tomamos la decisión de no solamente de abrir el canal, en su momento, que hace ya 16 años, 16 años, sino que dijimos, vamos a contar las noticias de manera que nos entendamos todos con ellas, que las podamos comprender. A ese punto voy. Le voy a hablar ahora en el análisis acerca que, ya sé que esta palabra perdón, sé que esta palabra la empleamos muchísimas veces, pero es que no se desgasta. Pánico en Hamás cada día son menos.
Y de eso le voy a hablar ahora mismo y con datos fidedignos. Hamas está en pánico porque se dan cuenta que cada día son menos, y digo literalmente menos, por lo que han hecho y lo que van a hacer. Se van a rendir, ¿eh? Ya se lo digo de entrada. Hoy es 14 de julio, día 647, en esta tercera edición de Ciclo de Victoria. Seguimos manteniendo nuestra oración, petición, rezo, intercesión, etcétera. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Mire, combatientes de Hamas, de los que invadieron Israel el 7 de octubre del 23, han sido dados de baja durante los últimos ataques aéreos de las FDI. Le quiero decir una cosa que es muy importante. Seguramente usted conocerá o sabrá. Israel no deja en olvido, y así debe ser para todos nosotros, no ha olvidado nada de lo que pasó el 7 de octubre. Es más, perdóneme, es más, parece que el día 7 de octubre no ha pasado. Para muchas personas, el 7 de octubre del 23 todavía está abierto. No ha acabado ese día. No ha acabado porque seguimos viendo las atrocidades de Hamas, lo que hizo, lo que sigue haciendo, y por tanto, mientras no se cierre esa herida, que tendrá una cicatriz eterna en el corazón de Israel, hay una cicatriz que será eterna, que es lo que ha pasado, insisto, desde el día 7 de octubre del 23. Como no olvida nada Israel, y es que por eso tenemos memoria, eso lo digo porque algunos creen, dicen, no, es que se trata de... perdóneme, se trata de decir que no, es que hay que perdonar. Claro que hay que perdonar. Eso se nos ha enseñado a perdonar, pero no se nos ha enseñado a perdonar a quien no quiere ser perdonado, es más, a quien dice que va a seguir asesinando. Gracias, don Isabel, me está dando un poquito de agua, don Isabel. El perdón es una virtud que viene de lo alto, pero hay un perdón que nosotros no podemos hacer o dar, porque le pertenece a los jueces. Esto es evidente. ¿Cuántos casos se juzgan todos los días en los juzgados del mundo entero? Millones, no sé, miles, millones, todos los días. ¿Podemos nosotros intervenir y decir, pues yo le perdono? No, hay un juez. Hay un juez que es el que dictamina si se perdona o no se perdona, se condena o no se condena. No podemos ninguno de nosotros ir, por muy buena intención que tengamos y buen corazón y todo lo que queramos, pues yo voy y perdono a quien sea, no importa, yo le perdono. Esto no es justicia, es una locura. Y mucha gente está en esa locura de creerse mejores que los demás. Ah, pues yo perdono. Usted solamente puede perdonar a quien le ha hecho daño a usted. Es que eso es lo que nos ha enseñado. Yo no puedo perdonar a alguien que solamente le concierne y puede perdonar. Es el Dios Todopoderoso. Es el que decide quién es justo y quién es injusto, quién es bueno y quién es bueno, quién hace y quién no hace, quién sabe todo. Por eso lo que está pasando con Hamas hay que entenderlo dentro de un marco. Estamos en el año de la sentencia, por si a alguien se le ha olvidado. Estamos en el año de la sentencia, que va desde 2024 al 2025. Antes de que acabe este año, se habrán cumplido innumerables sentencias que han sido dictadas por el Eterno. No es de un juzgado de New York, ni por el juez supremo de la Corte de Tailandia. Lo ha hecho el Dios Todopoderoso. Está juzgando ahora mismo, está juzgando, y está sentenciando. Jamás ha sido sentenciado, ha sido declarado culpable en las esferas espirituales. Jamás es culpable. Cuando digo jamás, digo todos los que siguen, no solamente interviniendo directamente en el terrorismo internacional de Hamás, sino todos los que lo apoyan, los que lo permiten y los que, lejos de
enfrentarse con ellos y decirles esto es imposible, todavía les animas a continuar. Este año, antes de que acabe el año, y otra vez insisto en ese dato, vamos a ver unas grandísimas sentencias, pero particularmente la sentencia más grande, y puede ser, lo digo de esta manera, antes de que sea el día 700 de este ciclo de Victoria de Israel, vamos a ver un gran macrojuicio contra Hamás, sus dirigentes y todos los que lo apoyan, incluyendo la ONU y muchos gobiernos del mundo, que son los responsables y los culpables, co-culpables, si se puede decir así, de lo que ha hecho Hamás. Por eso no se puede olvidar. Israel, como no olvida y sabe que el perdón le corresponde al Eterno, lo tiene muy claro, pues son también la mano de la justicia. No, Israel no está haciendo, ¿cómo se dice la palabra? No es venganza. Esa palabra es la que le emplean siempre. No, eso es venganza. Entonces, si es venganza, no hay justicia nunca. O sea, si cada vez que se declara a alguien culpable de algo, es venganza. Un tipo que ha asesinado, como hemos visto muchas veces, ha ido a una escuela y ha disparado, ya ha asesinado a no sé cuántos niños, y se le juzga y se le condena, ¿eso es venganza? No, no es venganza. Es justa justicia. Perdón por la redundancia. Y como Israel sabe eso, está buscando a todos los que han hecho, sigue buscando. Algunos, mire, en la historia de Israel ha habido algunos jerarcas de los nazis que han pasado años detrás de ellos, pero hablo de años, muchos años, y al final han sido sentenciados y juzgados. Ni uno de Hamás se va a escapar de la justicia del Eterno. Ni uno. Este es un dato que hay que tener muy en cuenta y saberlo. Porque después vendrán los de la ONU diciendo que, hombre, que hay que tener misericordia. Claro que tener misericordia. Le corresponde al Eterno la misericordia. ¿Cómo yo voy a juzgar? ¿Me voy a poner en el caso como si yo fuera Dios? Eso es lo que hace la ONU. Se cree que es omnipotente. Y el único omnipotente es el Todopoderoso, que es el que decide y el que juzga. Ahora mismo Hamás está padeciendo una crisis que se puede decir no solo de identidad, sino de numérica. Cada vez son menos en Hamás, menos los terroristas en activo, cada vez menos, más presionados, más cercados. La semana pasada, en diferentes ataques por separado, Israel dio de baja a 10 terroristas de Hamás. Ha dado sus nombres, para que no haya dudas. Ha dado sus nombres, sus rangos, sus cargos, todo lo que sabe de ellos. Y sabe mucho, si no todo. El último dato que le falta, ¿dónde están? Cuando los encuentran, los están buscando. No crea que solamente Israel está guerreando, en el sentido de que, bueno, va a un sitio, dispara, y esto es una guerra, y está buscando activamente, a través de los medios, los servicios de información, el Shin Bet, el Mossad y otros muchos sistemas y grupos, lo digo, de información de Israel, está buscando a los terroristas que han hecho atrocidades. No hay ni uno que se vaya a escapar. Esto yo no sé si alguien le va a... ¿Cómo es la palabra? Le va a hacer sentir de otra manera. Mire, no se puede... Las personas que han asesinado y no se puede cambiar. Y ni siquiera el hecho de que sean condenados a lo mejor cambia el sentimiento de algunos. Pero los que creen en la justicia han de saber que ciertamente el Eterno sigue juzgando, aquí y ahora, que no está tomando el sol en una playa, como algunos se creen. Por tanto, vamos a ver, y le digo advertencia, que ya lo estamos viendo, pero más, en estos días que vienen por delante, vamos a ver un reguero de bajas de Hamás, que insisto, Israel le da el nombre de quiénes son. Se ha atacado, hemos visto esta semana, más de 250 sitios de terroristas de Hamás. Se ha dado de baja a un número ya de momento indeterminado. Pues uno de los terroristas de Hamás,
un caso muy conocido. A ver si lo puedo poner en pantalla para que vean una noticia que le quiero compartir. Dos noticias. Una la tengo aquí en pantalla, ahora se la voy a poner enseguida, pero permítame que le haga referencia a esta noticia. Le voy a poner la imagen en pantalla, ¿eh? Atención. Permítame pasar. Voy a pasar a pantalla. Mire usted. Este tipo que ven en pantalla fue el que intervino en el secuestro, en la tortura y en el daño de la rehén liberada Emily Damari, que ven ustedes también en pantallas. Este tipo que ha hecho esas atrocidades, no tiene otro nombre más que atrocidades, permítame volver a la pantalla, ha sido dado de baja. Literalmente. El 7 de octubre mantuvo como rehén aparte, a la británica israelí Emily Damari en su casa. En un ataque aéreo de Israel el mes pasado, y lo están informando ahora, mes pasado, hace pocos días, la Fuerza de Defensa de Israel le dieron de baja. Se llama Nars Ali Kuneita. Fue atacado en la ciudad de Gaza el 19 de junio, según las FDI. El ejército dijo que Kuneita era miembro de la unidad de inteligencia militar de Hamas del batallón Sheikh Radwan, algo así, conocido por las FDI como el batallón de Al-Furqan, y que invadió el 7 de octubre del 23 en Israel y que mantuvo a esta joven, a Damari, como rehén en su casa al comienzo de la guerra. La joven Damari, quien fue liberada en enero del 25, como parte de la tregua con el grupo terrorista, respondió al asesinato de su captor escribiendo en las redes sociales. Así es como ella lo ha expresado. Por eso le digo que, mire, a veces nosotros pensamos, tenemos conceptos diferentes de lo que es justicia, lo que es el perdón, lo que es la vida y lo que es la muerte. Tenemos conceptos que hemos adquirido de diferentes maneras. Pero estoy poniendo aquí el caso de una persona que tiene un concepto, ha vivido una experiencia terrorífica que ninguno de nosotros hemos, y permite al cielo que no pasemos nunca por algo así, y que cuando se enteró de que su captor había sido dado de baja, escribió un texto en las redes sociales. Alguien va a decir, hombre, pero ¿cómo es capaz de decir esto? Oiga, usted no entiende nada de la vida. Si usted, después de lo que le voy a decir ahora, no se conmueve y se pone al lado de la víctima, se está usted poniendo al lado del victimario, del terrorista. Esta joven, que como hemos visto antes en pantalla, no sé si la tengo todavía aquí en pantalla, sí, la voy a poner otra vez para que lo vea, por favor, solo un momentito, pero quiero que vea esta cara de la joven, que fue amputado 2 de sus dedos. Ahí está el tipo que la torturó, no se puede expresar de otra manera. Pues esta joven han dicho unas palabras, que es la que le voy a poner en un momento. Permítame que estoy haciendo muchos cambios de pantalla porque tengo diferentes... me llegan informaciones por diferentes lugares y quiero estar atento a todo porque estoy esperando que nos comuniquen algo. Estoy esperando, nada más, no digo nada. Lo estoy esperando. Pero le voy a decir lo que ha dicho la joven. Ha dicho literalmente, escribió en su red social. Cuando se enteró, se lo dijo las Fuerzas de Defensa de Israel específicamente. Le dijo, ella respondió, así es el rostro del mal. Un rostro que nunca olvidaré. Y ha dicho a continuación, me alegro mucho de que ya no esté en nuestro mundo. ¿Qué no habrá sufrido
esta joven para expresar ese dolor. Alguien dirá, bueno, pero lo que ha pasado, ha pasado. No, lo que ha pasado, ha pasado. Pero el sentimiento de justicia es también, el saber que ha habido justicia, es también suavidad para el alma. Lo que no es suavidad para el alma es cuando vemos que siguen los asesinos sueltos, los terroristas haciendo atrocidades, y encima algunos le aplauden. Eso genera un daño terrible a las personas, especialmente a los que han sufrido las torturas, los abusos, las violaciones. Esperan que haya restitución. El daño no se puede restituir. Esos 2 dedos de la joven no se pueden restituir, por decirlo solamente en plano físico. Pero es que tampoco se puede restituir en el plano del alma. Ahora, aunque el daño está hecho, lo que suaviza el alma es saber que se ha hecho justicia. Y que esa persona, si se puede hablar de persona, esos orcos nunca volverán a hacer a otra persona lo mismo que le hicieron a ella. Eso es justicia. La justicia debe impedir que se repita una injusticia, lo digo así. La justicia está para impedir que se repita un mal. Por eso cuando un juez es injusto, es cuando prevarica, se llama prevaricar en términos legales, y es que a sabiendas de que su juicio es malo, porque no es lo correcto, aún así hace un juicio diciendo, exonerando a un culpable de, bueno, no era para tanto, las circunstancias de la vida, etcétera, etcétera. Eso es lo peor que puede hacer un juez. Lo peor para el mundo entero en general y en particular para las víctimas. Las víctimas necesitan que haya restitución de lo que se pueda restituir. Insisto que no se puede cambiar el daño que se le ha hecho. Pero esta expresión del corazón que ha dicho, así es el rostro del mal, eso es lo que debemos entender cómo sienten las personas que han sufrido lo que han sufrido. Ella ha visto en él el rostro del mal, y es que se ve el rostro del mal, ¿eh? Se le ve que está totalmente, y lo digo así de una forma que me entienden todos, está totalmente poseído, ahora está con su poseedor. En los infiernos, está claro, esto no es, algunos creen o no creen, pero es así. Ella dice, ella vio el rostro del mal, un rostro que nunca olvidará. Ha sufrido, está libre, pero nunca olvidará lo que le pasó. Pero, por otro lado, se alegró mucho de que ya no esté en nuestro mundo, o sea, en otras palabras, de que no vuelva a hacer daño a nadie. Sin embargo, en otra publicación agregó, la verdadera victoria será cuando Gali, Zibi y los otros 48 rehenes regresen a casa. Por eso digo que el día 7 sigue todavía abierto. No se ha cerrado. Pero los de Hamás siguen teniendo goteo tras goteo, día tras día, bajas. Ya sé que cada vez que hay una baja en Israel, mire usted, lo ponemos en pantalla, se publica, terrible. Bueno, pues él está dando la información de lo que no da Hamás, que son sus bajas. Hamás dice, han caído no sé cuántos y son gente civiles y no sé cuántos, y mujeres, niños, siempre dice eso, ¿verdad? Pues Israel, para contrarrestar esa información, dice, no, ha caído este y este, con nombres, con apellidos, con rangos, con lo que sea, los da a conocer. Y hace pocos días, no tengo la lista aquí, no la tengo, porque me pareció nombres tan imposibles que digo, no lo voy a ni poder decir. Pero estaba dando una lista de esto mismo, una lista concreta de las bajas que ha sufrido Hamás. ¿Para qué? Para que se sepa, no solamente los de Hamás, sino las víctimas y los posibles víctimas, que estos orcos nunca volverán a hacer atrocidades. El verdadero victoria no ha sido ver la justicia, solo ver la justicia en acción, de que esta joven ha dicho, he visto el rostro del mal, no lo olvidaré, y me alegro de que no esté en este mundo, me alegro mucho, pero la verdadera victoria, la alegría máxima será cuando estén liberados todos los rehenes que todavía están secuestrados. Por eso Israel no puede salir de Gaza y dejarlos allí. Eso sería la victoria del mal. Por eso no va a pasar. Por eso le estoy diciendo que lo que está diciendo el señor Donald Trump, que lo dice de verdad y no
Insisto, no estoy juzgando ni mucho menos, ni mucho menos. Pero es que es lo que deseamos todos. Pero le digo una cosa, el deseo que tenemos nosotros es una cosa y lo que en realidad va a pasar y puede que pase en muy pocas horas es otra cosa diferente. Porque la justicia del cielo se está efectuando. Algunos ni se enteran, ni se dan cuenta, no se enteran de nada. Pero la justicia se está efectuando. Este es uno de los datos. Mire, refiriéndose a los rehenes que también están secuestrados, que son de su misma comunidad y que se cree todavía que están vivos en el cautiverio, está diciendo: mi alegría completa será cuando los vea venir. Mientras tanto, más de 100, atiendo a este dato, 100 objetivos terroristas han sido atacados por la Fuerza Aérea de Israel en la Franja de Gaza en las últimas 48 horas. Estamos hablando de 100 objetivos terroristas. Mire, en la cuenta en X, en la cuenta de las FDI, usted puede encontrar esta información y otras muchas más que no son documentos velados ni sacados en secreto. Cualquier persona que tenga el corazón y la intención de saber la realidad que está pasando va a la cuenta de las FDI en español o IDF en inglés y también en hebreo, evidentemente, y otros idiomas, y le van a contar lo que está pasando, con pelos y señales, dicho de una manera coloquial. Hay un vídeo también al respecto. Bueno, pues esto es lo que está pasando. La Agencia de Defensa Civil de Gaza, controlada por Hamas, lo que ha dicho es que los ataques terroristas de el lunes a martes mataron al menos, dicen ellos, a 22 personas, y el grupo terrorista de la Yihad Islámica compartió imágenes que, según dijo, mostraban sus combatientes disparando misiles contra un centro de comando de control israelí en la Franja de Gaza. Los combates se producen mientras 5 divisiones de las FDI, integradas por decenas de miles de soldados, siguen operando en Gaza. Usted y yo, que a veces tenemos sentimientos de frustración, yo no sé usted, a mí a veces me siento frustrado con las noticias, porque veo el dolor, el sufrimiento, y que encima veo gente que les aplaude. En nuestro país, no digo otros sitios, ya en mi país. Y es que les aplauden a los terroristas. Es que además se alegran. Esto es una frustración. Bueno, pues que sepan ustedes que hay 5 divisiones de las FDI integradas por decenas de miles de soldados que en este momento siguen operando en Gaza. Según Israel, evidentemente los objetivos de las FDI incluyen operativos, edificios utilizados por los grupos terroristas, hemos puesto un titular, depósitos de armas, todavía, túneles, todavía, infraestructuras terroristas. El ejército dijo que en Beit Hanun, hemos hablado de hace pocos momentos, en el norte de Gaza, las tropas de la brigada Gibati localizaron y destruyeron uno de los túneles, también un túnel muy grande, mientras que las fuerzas de la 99 División dirigieron ataques aéreos contra operativos que intentaban colocar bombas en la carretera. En la cercana ciudad de Jabalia, las FDI dijeron que las tropas de la 41 Brigada Blindada y la unidad élite multidominio dieron de baja a varios operativos más de Hamas, incluso dirigiendo ataques y destruyeron esas estructuras terroristas. Después hay una serie de barrios que los nombra, de lugares y de gentes y de grupos que han sido intervenidos por las fuerzas de defensa de Israel. Las brigadas Al-Quds, el brazo armado del grupo terrorista Yihad Islámica, que ha luchado junto con Hamas en Gaza, han publicado imágenes que, según dijeron, mostraban a los combatientes disparando misiles contra un centro de comando del ejército de Israel. Publicidad barata, publicidad terrorista, nada más. La agencia gobernada por Hamas, como ustedes saben, nunca habla de bajas o no diferencia civiles de los terroristas, de los combatientes. Por tanto, no hay forma de verificar ninguna de estas cifras. En el último ataque aéreo, y aquí tengo lo que estoy diciendo, han dado de baja a 10 terroristas que fueron liberados. Fíjese lo que voy a decir ahora. ¿Se acuerda usted del acuerdo de Shalit?
este joven que fue intercambiado por miles de terroristas de hace muchos años. Pues esta semana 10 de esos terroristas que se intercambiaron con el acuerdo de Shalid han sido dados de baja. Y mire que ha pasado tiempo. ¿Qué le digo con esto? Le estoy diciendo que las fuerzas de defensa de Israel tienen memoria selectiva y muy definida. Y saben lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y ahora, en el punto que estamos, el objetivo es la liberación de los rehenes por medio no de un alto el fuego, sino por fuego de lo alto. Por tanto, estos cientos de miles de soldados siguen en este momento, cuando son las 19:35 de la tarde en España, las 20:35 en Israel, siguen interviniendo en Gaza con el objetivo de liberar a los rehenes y dar de baja a los verdugos, los terroristas, los violadores, los asesinos. Eso, en mi pueblo, se llama justicia. No sé cómo se llame en el suyo. Le paso con don Marcos. Escúchele, por favor, y después tenemos a doña Isabel. Don Marcos, por favor, le voy a poner en pantalla. Adelante, si es tan amable. Cuéntenos toda la información que nos tiene preparada. Gracias. Saludos amigos, hoy es 14 de julio, les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Israel intensifica sus operaciones militares en Gaza mientras las negociaciones del alto el fuego se estancan. Las FDI estamos alcanzando nuestro objetivo, el gobierno tiene que tomar una decisión. Y por último, sin dejarse intimidar por la guerra, se espera que más de 2.000 inmigrantes lleguen a Israel este verano. Israel intensifica sus operaciones militares mientras las negociaciones del alto el fuego realmente se estancan. Es una conclusión del periódico Ynet News. Las fuerzas de Israel anuncian el lunes que sus fuerzas han intensificado sus operaciones en la Franja de Gaza, eliminando a varios terroristas y atacando más de 100 objetivos en las últimas 24 horas como parte de su campaña contra Hamas y otros grupos armados. La intensificación de las operaciones se produce mientras las negociaciones de alto el fuego entre Hamas e Israel parecen estancarse. Las tropas que operan bajo el comando sur de la FDI, con apoyo de la inteligencia y de agencias de seguridad Shin Bet y la inteligencia militar, llevaron a cabo operaciones en múltiples áreas de Gaza, incluidas Beit Hanun, Jabalia, Daraj, Tusaf, Shatiaia y Zeitún. En el norte de Gaza, la brigada Givati localizó y destruyó arsenal de armas y túneles. Túneles, por supuesto, subterráneos en la ciudad de Beit Hanun, mientras que la 99 División dirigió ataques aéreos que mataron a una célula terrorista que colocaba dispositivos explosivos a lo largo de rutas clave, según el ejército. En Jabalia, por ejemplo, fuerzas de la Brigada 401 y la Unidad Multidominio eliminaron a terroristas y demolieron lo que el ejército describió como infraestructura terrorista. 2 agentes armados avisados cerca de posiciones israelíes murieron en un ataque aéreo poco después de ser detectados, según informó el ejército. En Daraj Tufa, la brigada Nahal continuó las operaciones para desmantelar la infraestructura terrorista y, según se informa, mató a varios terroristas en la zona. En Shatiaia y Zeitún, soldados de la 98 División llevaron a cabo ataques selectivos contra posiciones de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. El ejército afirmó que las tropas dirigieron ataques aéreos y destruyeron edificios y redes de túneles utilizados por terroristas. La Fuerza Aérea Israelí atacó más de 100 objetivos en Gaza durante el último día, alcanzando depósitos de armas, rutas subterráneas y puestos de mando utilizados por grupos terroristas, según la FDI.
estas son las últimas noticias de lo que se está desarrollando y lo que se ha hecho, lo que la FDI ha hecho en las últimas 8, 10 horas. Es por esto que les traigo esta noticia. Y seguimos con que las FDI han anunciado de que estamos alcanzando nuestro objetivo y ahora el gobierno tiene que tomar una decisión. Esto es un resumen del periódico Israel Hayom. Y comenta que las fuerzas de defensa de Israel esperan que el liderazgo político israelí tome una decisión sobre la siguiente fase de la guerra en Gaza, afirmando que el ejército está a punto de completar sus objetivos operativos en la ofensiva Carros de Gedeón. Si bien las FDI aún tienen capacidad para capturar entre 5 y un 7% adicional de la Franja de Gaza, los comandantes afirman que ahora le corresponde al gobierno trazar el camino a seguir. La campaña que comenzó hace varias semanas implicó una estrategia de cortar Gaza en varios puntos clave, utilizando 5 divisiones, 4 ofensivas y una defensiva. Las FDI dividieron el territorio y replicaron el modelo de combate de Rafa en cada zona alcanzada. Como informó previamente Israel Hayom, el ejército ha logrado tomar el control del 70-75% de la franja, con las fuerzas acercándose al centro de ciudades palestinas y manteniéndose sus posiciones en las zonas capturadas. Las FDI anticipan un repunte de los intensos secuestros por parte de Hamás. Una fuente de alto rango declaró: Hamás ha adoptado ahora una estrategia de sacrificio caracterizada por una audacia mucho mayor y combate cuerpo a cuerpo. Lo que ellos tratan ahora es de capturar un soldado vivo o de matarlo y capturar su cuerpo para así tener más rehenes, que es el único carta que tienen en sus manos, un rehén. Los oficiales militares atribuyen este cambio al nuevo método operativo de las FDI, que contrasta marcadamente con los combates anteriores. En lugar de realizar incursiones breves y selectivas, el ejército permanece en zonas urbanas y en esencia asedia los bastiones de Hamás. Esta táctica se hizo evidente la semana pasada en Jan Yunes, donde terroristas salieron de un túnel, atacaron un vehículo de las FDI e intentaron secuestrar al sargento mayor de la reserva Abraham Azulay, quien operaba una excavadora blindada. Azulay se defendió antes de ser abatido a tiro. Las tropas de la zona respondieron a los atacantes con disparos, alcanzando a varios terroristas e impidiendo el secuestro. Esta es la nueva táctica que tiene ahora mismo Hamás, pero como ya he dicho, todos los pasos o los objetivos que se estaban dando en estos momentos y en estos pasos, en esta misión que se le propuso, no, se le dijo a las FDI que tenían que llegar a estos puntos, casi que ya está hecho. Ahora como ya han escuchado, hay que tomar una decisión política, ya que el ejército toma las decisiones, pone las decisiones encima de la mesa, aclara cuáles son los puntos y quien toma la decisión de seguir adelante es el gobierno. Y mire, por último, hay una noticia muy bonita aquí que me gustaría destacarla, y es que, sin dejarse intimidar por la guerra, se esperan que más de 2.000 inmigrantes lleguen a Israel este verano, según informa Jerusalem Post. A pesar de la reciente guerra de 12 días con Irán y la actual guerra en múltiples frentes de Israel,
Se espera una ola aproximadamente de 2.000 emigrantes. Que lleguen al Estado judío este verano, anunció el jueves Nefesh B'Nefesh, que es una asociación que trabaja con el Ministerio de Aliyá e Integración de Israel, la Agencia Judía para Israel, Kerem Kayemet Israel y el Fondo Nacional Judío de Estados Unidos. Esta organización Nefesh B'Nefesh se encarga de traer a los judíos tanto de Estados Unidos y, si no me equivoco, de Canadá. Es la que organiza, pues en fin, todo el papeleo, cómo hacerlo. En fin, es un proceso antes de poder emigrar a Israel, y esto se hace a través de los americanos y canadienses. Lo hacen a través de Nefesh B'Nefesh, y que trabajan en conjunto con el Ministerio de Aliyá o el Ministerio de Inmigración. El primero, desde el inicio de la operación de Espadas de Hierro, fue un vuelo charter de Aliyá que llegó al aeropuerto Ben Gurión el jueves con más de 220 nuevos emigrantes. Se prevé que otros 12 vuelos de Aliyá, o sea, de emigración, traerán hasta 60 nuevos emigrantes cada uno. Los 45 recién llegados del jueves incluyeron inmigrantes que arribaron de 8 estados y provincias diferentes de Estados Unidos, de Canadá, New Jersey, New York, Maryland, Wyoming, Ohio, Ontario y otros. Otros 60 emigrantes hicieron aliyá desde Israel en las 24 horas previas a la llegada del vuelo, lo que significa que más de 100 inmigrantes hicieron o emigraron a Israel solo en la primera semana de la temporada de verano. La continuación de la inmigración simboliza la victoria del Estado de Israel, y para nuestra alegría estamos presenciando la gran victoria sobre los iraníes, con cientos de nuevos de inmigrantes en una semana. Desde el 7 de octubre hemos visto que incluso en los momentos más difíciles, el pueblo judío elige emigrar a Israel, dijo el ministro de Aliyá e Integración, Ofir Sofer. En otros países, cuando hay guerra, la gente huye, pero aquí la gente viene. Nuestra labor es acoger a los emigrantes, acogerlos y construir el futuro del país con ellos. Los emigrantes que llegan en estos días son verdaderos héroes. Fortalecen al Estado de Israel y nos comprometemos a fortalecerlos e integrarlos mediante programas de asistencia en materia de empleo, vivienda, estudios, aprendizaje del idioma e integración en la comunidad. La temporada de inmigración o de aliyá de verano siempre es un momento de renovación y esperanza, pero este año tiene un significado especial. En uno de los momentos más históricos de la historia reciente de Israel, estas personas deciden regresar a casa. Fue lo que dijeron Tony Gelbart y el rabino Yoshua Faz, cofundadores de esta organización Nefesh B'Nefesh. No solo marca un hito personal, sino que también sirve como una declaración nacional, un acto conmovedor del destino judío. Y no nos cabe duda de que muchos se sentirán inspirados a seguir su ejemplo. Nos honra acompañar a estos emigrantes mientras concretan sus sueños en nuestra nación en crecimiento. Desde el 7 de octubre, Nefesh B'Nefesh ha experimentado un fuerte aumento en el interés por la inmigración, con más de 13.500 nuevas solicitudes para migrar. Más de 4.430 norteamericanos ya han emigrado desde el inicio de la guerra, y el impulso sigue creciendo. Cada nuevo migrante que llega estos días es una historia de amor incondicional. La emigración es un profundo y significativo recordatorio
de por qué estamos aquí. Cada avión que aterriza no solo es una respuesta al antisemitismo, sino también una respuesta a los valores que buscamos ver en nuestra sociedad. Compromiso, valentía y pertenencia, dijo el presidente de la agencia judía, el mayor general Doron Almog. La agencia judía se enorgullece de formar parte de este viaje, un viaje de esperanza tan necesario en estos tiempos. Junto con nuestros socios seguiremos trabajando incansablemente para facilitar una integración óptima, la conexión comunitaria y construir un puente vivo entre Israel y la diáspora, un puente basado en la garantía mutua y la fe en un futuro compartido. Miren, para nosotros aquí en Israel la inmigración es algo muy importante y nos alegramos mucho cuando llegan estas pequeñas olas de emigrantes, no solo de Estados Unidos y de Canadá, también hay muchos emigrantes que llegan de Sudamérica y que llegan de Europa. Es un logro, es un pulso que le jugamos al antisemitismo y es por esto que nos alegra cada vez que hay judíos que emigran a Israel. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Le he pasado el micrófono a doña Isabel. Puede ser que se escuche un poquito de ruido porque, insisto, cerca de nosotros hay obras y sorprendentemente se transmite las vibraciones de lo que están haciendo y a lo mejor llega un poquito de ruido. Bueno, espero que nos disculpen. Nosotros también tendremos obras, estamos en ellas, pero no hacemos ruido porque son obras de estética y estamos preparando, como le hemos dicho, un trabajo en el set. Vamos a dar algunos toquecitos y algunas cositas para, bueno, ir siempre mejorando. Don Isabel, le paso la palabra y sí que le voy a poner la cámara el número 1. Doña Isabel, adelante, por favor. Pues sí, muchísimas gracias, don Marcos, por esa información que nos ha dado. Les recordamos que tenemos un vídeo, una entrevista que nos hicieron, que es pues una organización que ayuda precisamente a las personas judías a llegar otra vez a Israel, a que puedan instalarse. Se llama Noti Olei y es increíble porque cuando nos hizo la entrevista nos la hizo porque una persona, una señora, Judith Calderón, que también está suscrita a este canal, le avisó, es la mamá, y avisó a su hijo diciendo que había miles de personas que bendecían a Israel y él, sorprendido, dijo: no puede ser, vamos a entrevistarles. Nos entrevistó y vimos la obra también muy hermosa que hace como voluntariado. Él escribe muy, muy hermoso, tiene unos artículos tremendos y de verdad que es algo profético. Es que es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel, llegar a su tierra, y que los que viven en Israel les acojan con los brazos abiertos. Miren, nosotros estaríamos, los primeros en llegar. Espero que un día puedan abrirnos también a nosotros las puertas para poder vivir en esa tierra hermosa, porque les aseguro y les garantizamos que siempre estaríamos a su lado. Nunca haríamos nada mal como esos vecinos que tienen ahí. Podrían cambiarnos, ¿no? Podrían cambiarles, miren, cámbienlos por nosotros, porque estamos dispuestos a vivir con ustedes. Y miren, pues a lo que voy a hablarles hoy es un poquito... es un vino un poquito difícil de beber, porque les cuento, esta semana, estos días he estado, cuando vemos las redes, ¿no?, como todos ustedes lo hacen, pues... Yo sabía, y ya lo saben todos ustedes, que aquí nuestro gobierno es bastante proclive a hablar mal de Israel. Pero encontré justamente una entrevista, unas palabras directas en el gobierno español de un tal político que, por cierto, y quiero aclarar que no ha sido votado por la mayoría, sino que, bueno, como no había otro, pues fue pegado para que nuestro presidente pudiera gobernar. Pero les digo que no es
en ningún caso pues representado por la mayoría de los españoles. Por eso yo, como española, me niego a aceptar esas afirmaciones que él está diciendo. Y ahora se lo voy a decir. ¿Y por qué se lo voy a decir? Bueno, pues mire, le he preguntado a la inteligencia artificial acerca de esta persona, porque ya saben ustedes que ahora hay que utilizar la inteligencia artificial. Parece ser que nuestra inteligencia es poco, hay que añadir un poquito más. Bueno, lo he preguntado. Y al preguntarle, pues me ha respondido evidentemente. Y dice así: este señor se llama Gabriel Rufián Romero, nacido el 8 de febrero de 1982, o sea que tiene la edad de mi hijo, de uno de mis hijos. Pues es un político y un activista español, conocido por su papel como portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados desde el 2019. Y fíjese lo que ha dicho este señor, y vuelvo a repetir, no votado por la mayoría de los españoles y evidentemente no por mí. Dice que Rufián ha acusado a Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza, responsabilizando directamente al Estado de Israel y calificando al primer ministro Netanyahu como un criminal de guerra. Aguante, porque es duro. Considera que las cifras, decenas de miles de civiles muertos, incluyendo miles de niños, él los ha contado, constituye una evidencia del carácter sistemático y organizado del ataque. Totalmente, estudiado eso. En su intervención en julio del 2025, por eso digo, ayer mismo, o antes de ayer, pero lo he visto ayer, comparando la situación de Gaza con Auschwitz, fíjese qué persona más inculta, no sé cómo puede estar en el gobierno, argumentando que la única diferencia es que el genocidio actual se puede parar. Pero fíjese también lo que hemos escuchado con este político en el propio Israel. Imagínese a qué altura están nuestros, entre comillas, políticos. Críticas al gobierno español también, ha instado a todo eso, pero crítica a todo el mundo, pero lo que más me ha... Porque en este caso quizá en ese lado sí estaría yo de acuerdo, pero ha criticado la posición del Ejecutivo español argumentando que encubre o minimiza las implicaciones morales y mantener vínculos militares y comerciales con Israel. Fíjese. O sea, no sé qué es lo que a quién va a comprar las armas, pero bueno. Reacciones públicas. Tras la votación del televoto a favor de Israel en Eurovisión, afirmó que respaldar ese voto equivale a apoyar un asesinato organizado y diario, calificando esta postura como propia de quienes les gusta ser mala gente. Y lo dice él, que ya el apellido, con ese apellido ya lo dice todo. Tema, postura de Gabriel Rufián. Israel, Estado genocida. Vamos a clasificar lo que dice. Dice que es responsable de miles de muertos. Netanyahu, criminal de guerra. Contratos armamentísticos, propone cancelarlos y exige dimisiones políticas. Acción diplomática, insto al gobierno a cortar el diálogo con Israel. Insto, fíjese qué dotes tiene. Unión Europea, presionar a España y a la UE hacia el embargo y sanciones. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, pues que Gabriel Rufián sostiene una postura crítica y contundente en contra del Estado de Israel, acusándole de genocidio y responsabilizando directamente al gobierno de Israel y su liderazgo. Aboga por la suspensión de contratos militares, la revisión de relaciones diplomáticas y un posicionamiento moral firme desde España, moral, dice. Y la Unión Europea. Sus declaraciones públicas reflejan una clara alineación con políticas de presión internacional hacia Israel en favor de los derechos humanos en Gaza. Fíjese lo que dice este hombre. Se puede considerar estas... Claro, yo cuando escuché eso, igual que todos ustedes, discúlpeme que me ha costado leérselas a ustedes. Pero después de informarme, yo le he dicho, bueno, ¿se puede considerar estas afirmaciones como motivo de denunciarle como incitación al odio hacia un Estado soberano y democrático? Bueno, pues fíjese lo que me han respondido. Por eso le digo que las leyes existan no significa que son justas, ¿eh? Las leyes, muchas tienen que cambiarse.
Y hay que rebelarse contra las leyes que son injustas. Y yo creo que esta es una de ellas. Dice, cuando le he preguntado esto, me dice, hay precedentes legales relevantes en mayo de 2024. O sea, que alguien también ha pensado en esto. El Tribunal Supremo lo que hizo fue un archivo y desestimó por completo una denuncia y querella contra la diputada Ione Belarra, que es también prima hermana de este hombre, por afirmar que Israel cometía lo que hemos dicho. El alto tribunal concluyó que dichos discursos se formularon en un contexto político y público, en el marco de un debate democrático. No pretendían fomentar odio ni violencia contra la comunidad judía como tal, sino denunciar la acción estatal de Israel. Estaban amparados por la libertad de expresión y no podían ser penalizados bajo el delito de odio del artículo 510.1 del Código Penal español. No sé qué opinan ustedes. A mí no me gusta leer esto. La conclusión en términos legales es que llamar a Israel o a Netanyahu genocida no constituye delito de odio en España. Estas declaraciones califican como crítica política, no como incitación a la violencia. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Yo no creo que esto sea verdad. Yo creo que esto sí promueve a la violencia, porque millones de españoles están escuchando la versión de este señor y los medios de comunicación no ponen la otra versión. Por eso le digo, yo no estoy de acuerdo. Cualquier acción legal tendría escasas probabilidades de prosperar, en especial tras precedentes como el del Tribunal Supremo con Ione Belarra. Pues mire, esto es lo que hay. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues es hablar la verdad. Es la única fuerza que tenemos. Porque ni las leyes nos respaldan. Y le digo, es lo que hay. Tenemos que luchar por la justicia. Tenemos que difundir la verdad con hechos palpables, que es lo que está haciendo Israel. Por eso es tan importante nuestra labor. A veces estamos pensando, no, me gustaría ir al ejército de Israel. No, es que estamos aquí, en un ejército, en una retaguardia espiritual de las FDI, luchando ante los medios de comunicación y ante la ley, esta ley, que a mí me parece injusta. ¿Por qué? Porque esto se oye y reaccionan muchas personas. ¿A qué reaccionan? A lo que está diciendo este hombre. Se le está creyendo. Se le está creyendo. Y esto tiene una reacción en la sociedad. Un político tiene una influencia en la gente. Y lo que diga es muy importante para muchos. Casi para todos. Es que para todos. Porque esto me influye a mí, aunque yo no le he votado. Porque yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque sí que influye a la sociedad a odiar a Israel, porque no dan la otra versión. Porque si dieran la otra versión, podríamos tener esa opción de evaluar, de incomodar nuestra conciencia, pero no es así. Solo ahí dan una parte. Y encima nos dicen, no, que no puedes, ¿eh? Por eso, mire, no sé si ustedes lo han visto en estos momentos, pero se está tomando parece una costumbre, una moda, que están ahora, no sé si ustedes lo han visto en las redes, pero estos seres que están tan a favor de Europa, que se han venido a vivir aquí, pues ahora tienen una moda que es rodear en las catedrales e insultar de una manera vergonzosa. Lo están haciendo en Finlandia, lo han hecho en Alemania, lo están haciendo en Inglaterra, pero ¿qué está pasando? Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. La ley les respalda. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Por eso le digo, tenemos
que dar luz. Y luz para que toda esta oscuridad se manifieste y se pueda pelear de una manera justa. No digo con armas, pero sí con la palabra, porque la palabra es vital. La palabra es lo más importante, lo que puede mover muchísimas cosas. Y en este caso está moviendo la decisión de una sociedad como España hacia algo terrible, que es creer que el Estado de Israel es lo que dicen estos políticos, que, como les revuelvo a repetir, no han sido votados por la mayoría. ¿Qué democracia es esta que te priva de la libertad de expresión? También a nosotros, solo pueden hablar ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es algo duro, no me hubiera gustado leer esto de alguien que gobierna mi país, pero así vamos. Luego nos quejamos de lo que está pasando en España. Por eso, como retaguardia espiritual de las FDI, sabemos claramente que el que bendice a Israel será bendecido. Y el que no lo bendice, pues la maldición revocará en todos nosotros, lamentablemente, en este caso, a todos los que vivimos en España. Espero que podamos ser muchos, en este caso españoles, que podamos hablar con la verdad y decir claramente la versión correcta de la historia. Muchísimas gracias y Am Israel Jai. Am Israel Jai, muchas gracias, doña Isabel. Sí, lo que pasa en España tiene nombre. Sí, antisemitismo. Lamentablemente. Algunos dicen, no, eso no se puede hablar así. Eso es lo que está pasando y lo estamos viendo todos los días. Doy un saludo a Patty Clem, que dice Shalom, dice que si me ven lo que escribo es que nadie me saluda. Pues claro que Uy, saludamos. Qué raro, es muy extraño, Patty? Seguramente que se le ha pasado porque aquí tenemos la costumbre de absolutamente a todos saludarles. Bueno, pues si a alguno se nos olvida, de verdad lo sentimos, bueno, pues, porque ese es nuestro esfuerzo en todos los sentidos. A todas las señoras les regalamos una flor, a todos los caballeros les regalamos un saludo, un corazón, incluso si dicen de qué país es y tenemos ese corazón con el país de procedencia, pues se lo ponemos, porque nos encanta tenerles a todos ustedes. Este es un lugar de confianza donde podemos hablar de Israel, donde podemos bendecir a Israel. Pues sí, doña Patty, ¿no? ¿Se llama Patty? Sí. Le hemos escuchado, claro que sí. Y un saludo para usted. Ahí le pongo que le hemos visto. A veces nos pasan, porque sí, tengan puede cuenta ser, que hay pero muchas es extraño, personas que están de verdad, que lo sentimos. Hay personas que nos dicen que escriben, pero que no se ven, no sé por qué razón, es verdad, puede pasar en algunos casos. Puede pasar. A mí me pasa cuando escribo en nombre de doña Isabel, no puedo ver el nombre de Joana, no sé por qué razón, pero no lo veo. Entonces tengo que pasarme a moderadora LTV para poder saludar a mi querida Joana. Porque a veces Joana dice, pero ¿no? Que no nos vemos. No, estamos ahí. Por eso no sé exactamente por qué razón. Si alguno puede explicarme el por qué, pero por eso muchas veces escribo como doña Isabel cuando no está Joana, para que podamos hablar, y cuando está Joana, nuestra querida Joana González, paso a moderadora LTV para podernos hablar y mantener esa conversación con todos mis queridísimos colaboradores, que son preciosos, igual que todos ustedes. Y bueno, ¿sabe? Perdón, había alguien esta mañana que me estaba diciendo que veía el canal con su papá, y de 93 o 95 años. Y quiero darle un saludo muy, muy cordial a este señor, si nos está escuchando ahora o si no, bueno, si nos ve en diferido, para agradecerle que mantiene a su hija ahí escuchando juntos, y muchísimas gracias de verdad, porque les digo que nos encanta estar con ustedes y que esta retaguardia crezca, porque miren, es que se necesita mucha gente, muchísima gente. Esta mañana nos estaba contando don José un canal que había visto de una persona, un señor, un libanés, ¿verdad?,
que estaba contando unas cosas tan terribles de Israel y estábamos viendo la cantidad de personas que le seguían y estábamos diciendo, necesitamos ser más. Pero les digo que no es por el número, en el sentido de para crecer el canal, para que tengamos más números, para que decir cuánta gente... No, es para avanzar en dar luz en toda esta red de oscuridad que quieren tejer a través de Israel. Por eso, de verdad que muchísimas gracias y bueno, pues adelante. Estimados amigos, nos despedimos de ustedes con 2 frases que siempre decimos. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra, no puede ser de otra manera, es Am Israel Chai, y el pueblo de Israel vive y vive para siempre. Mañana estaremos, si el cielo lo permite, a las 6:30 de la mañana. 6:30. Aquí en España las calles todavía no las han puesto. Pero estamos con ustedes. Últimas informaciones. Gracias por su atención. No se olvide poner... Y por sus horas de sueño. Sueño también, sí. No se le olvide poner el like. Ya estoy viendo que no se le ha olvidado, ni mucho menos. Hay más like de los que hemos empezado. O sea, aquí dice que las personas que están entrando en el canal ahora mismo lo están viendo también en directo. Recuerde que estamos en directo, pero usted lo va a ver en todo momento en diferido. Recuerde que estamos poniendo, una vez que el vídeo ha pasado el canal a diferido, estamos poniendo los titulares automáticamente, tanto en español como en inglés, para que usted lo pueda ver. Si tarda un poquito es porque el vídeo está subiéndose a YouTube, lo hace YouTube, no lo hacemos nosotros, Esto es automático, pero que recuerde que estamos ya poniendo en cada programa la subtitulación, los subtítulos automáticamente, lo puedes ver en español, otros idiomas, pero hemos puesto 2, español e inglés, y después todos los demás se pueden escuchar o se pueden ver. Bueno, un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel, que como siempre estamos ya en camino, Un fuerte abrazo. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.